Buenas, en esta presentación tocaremos un tema crucial para poder comprender problemas políticos, sociales y humanos, en este caso específicamente temas de migración. Y bueno, nuestra presentación se llama Rechazados en Frontera, la migración latina como herida abierta en América Latina. Esto porque entendemos que la frontera del continente no solo divide en los territorios, sino que también exponen futuras eh, problemáticas y también fracturas históricas que han sucedido en toda la región. Es sumamente importante hablar de ese tema para poder enfrentar y erradicar desde su raíz. Si bien nunca vamos a detener la migración, porque es un fenómeno que ocurre desde hace millones de años, sí se puede quizás impulsar políticas públicas que prioricen la dignidad humana y la protección y hospitalidad al menos de estas personas que van de paso por cada una de las regiones. Sabemos bien que todo este tema es impulsado por problemas estructurales, ¿sí? Como lo son violencia, como lo son pobreza extrema, inestabilidad política en algunas regiones o incluso el cambio climático. Por ejemplo, en cambio climático vemos más comunidades indígenas que en situaciones de lluvias o inundaciones tienen que mudarse y dejar atrás todas sus pertenencias, su hogar y sus recursos. Aunque bien, ellos ya están acostumbrados porque desde hace muchos años van de un lugar a otro debido a los cambios climáticos, sí se notan pérdidas notorias muchas veces. Entonces, debemos tener completamente información verídica y manejar ese tema para poder ayudar a quienes están migrando e incluso si nosotros migramos, hacerlo de la forma correcta y no caer en extorsiones ni en amenazas que se pueden presentar en estas vías. Entonces, la primera parte hablamos sobre la migración latina en cifras y contextos. América Latina se ha convertido en una de las regiones con mayor movilidad forzada en todo el mundo. Las causas son múltiples, pero esas vienen vinculadas entre sí. Violencia generalizada, pobreza estructural, corrupción institucional y cada vez más los efectos del cambio climático. Por ejemplo, la violencia de pandillas y crimen organizado en El Salvador, Honduras y Guatemala ha forzado a miles a desplazarse por todo el mundo. En paralelo, el colapso institucional y económico en Venezuela ha generado una de las mayores crisis migratorias de todo el continente. Según la Organización Internacional para las Migraciones, OIM, más de 43 millones de personas en América Latina y en el Caribe vivían fuera de sus países, eso para el año 2023. Solo el éxodo venezolano representa más de 7.7 millones de personas, según datos actualizados por ACNUR y la plataforma R4E. Las rutas migratorias son diversas y de alto riesgo, pero las más frecuentes incluyen Centroamérica, más específicamente México y Estados Unidos. Esta ruta va marcada por extorsión, secuestros y violencia. El paso de venezolanos por Colombia hacia Ecuador, Perú o Chile, atravesando regiones hostiles como el páramo de Berlín o el desierto de Atacama. Esto en el caso de los migrantes que salían del país caminando. Por otra parte, también otra de las rutas habituales, el cruce de haitianos y africanos por la selva del Darién, un corredor de altísima peligrosidad, tanto porque hay grupos irregulares y porque están a la deriva y sin ningún tipo de seguridad o institucionalidad. Las poblaciones más vulnerables son mujeres, niños y adolescentes, comunidades indígenas y personas de la comunidad LGTBIQ+, quienes sufren múltiples formas de discriminación y violencia durante el trayecto. La migración forzada en América Latina no es un problema individual ni aislado, ¿sí? Es un síntoma de un modelo regional excluyente, de estados incapaces de garantizar condiciones dignas de vida y de una geopolítica que criminaliza la movilidad
en vez de garantizar el derecho a migrar con dignidad y seguridad. Las fronteras como heridas abiertas. Las fronteras de América Latina ya no son divisiones geográficas. Se han transformado en zonas de control, exclusión y violencia institucionalizada. En nombre de la soberanía y la seguridad, los estados han legitimado políticas de rechazo, militarización, detención de personas migrantes, es decir, el paso fronterizo deja de ser un trámite y se convierte en un espacio de castigo y miedo. Por ejemplo, México ha endurecido su frontera eh, tras acuerdos con Estados Unidos, deteniendo y deportando a miles de centroamericanos. En Chile y Perú se han documentado políticas de expulsión express hacia los venezolanos, muchas veces sin debido proceso. A esto se suma la violencia institucional, detenciones arbitrarias, abusos sexuales, decomisos ilegales y separación familiar. Esto ha sido denunciado por organismos como Human Rights y Amnistía Internacional. Las fronteras también se convierten en espacios o escenarios de exclusión estructural. Los muros, cercos, puestos militares, drones y leyes que restringen no solo impiden el paso, sino que transforman al migrante en un enemigo. Además, las fronteras se han convertido en territorios disputados por mafias, redes de trata, coyotes y grupos criminales. Estos que lo que hacen es controlar los pasos lucrándose de todo esto por los que los migrantes ya vienen sufriendo. En ese sentido, la frontera deja de ser un límite legal y se transforma en un área abierta, donde los cuerpos migrantes son mercancía, botín o un tipo de amenaza. Como ejemplo de esta realidad basta mencionar casos como el del tren abandonado con migrantes muertos, esto pasó en Texas en el año 2022, o muertes en el desierto de Tacna, esto es Perú con Chile, de personas venezolanas y haitianas, en búsqueda de refugio, prácticamente una mejor vida. Todo eso nos obliga quizás a replantearnos o a tomar en consideración eh, no solo como un fenómeno territorial, sino como un espacio ético y político. Esto hablando de la frontera, ¿sí? Quizás replantearnos eh, su significado, ¿sí? No como un fenómeno territorial, sino más bien como un espacio ético y político, donde en esos espacios se definen qué vidas merecen ser acogidas y cuáles son descartadas. La devaluación de la vida migrante. La devaluación de la vida migrante puede ser comprendida a través de marcos teóricos específicos. La filósofa Judith Butler postula la existencia de una jerarquía social donde no todas las vidas son igualmente dignas de duelo. En este contexto, las vidas de los migrantes, particularmente aquellos en situación irregular, son despojadas de valor, volviéndose vulnerables al sufrimiento y la muerte sin generar una respuesta pública significativa. Esta deshumanización es exacerbada por la criminalización del migrante, un proceso alimentado por la narrativa de los medios de comunicación y los discursos políticos. Se les asocia con la delincuencia y se les presenta como una amenaza, justificando políticas restrictivas. Paradójicamente, en Latinoamérica se observa un preocupante recrudecimiento del racismo y la xenofobia, dirigidos contra la población regional, revelando profundas contradicciones históricas. La vulnerabilidad se acentúa para grupos específicos. Las mujeres migrantes quieren enfrentar una doble discriminación y riesgos elevados de violencia basada en género y trata de personas. La niña es no acompañada, expuesta a innumerables peligros y carente de una protección no adecuada. Y los pueblos originarios, quienes sufren discriminación adicional debido a su identidad étnica y cultural. Estos grupos representan los rostros más expuestos a esta lógica de descarte. Ante este panorama, resulta imperativo establecer una respuesta que priorice la dignidad humana y los derechos fundamentales. El marco jurídico internacional ofrece un fundamento robusto, incluyendo la labor del ACNUR, los principios del derecho internacional de los derechos humanos y los objetivos del Pacto Mundial de Migración, los cuales establecen obligaciones en temas de protección
y asistencia. En este esfuerzo, el rol de las organizaciones no gubernamentales, las agencias de las Naciones Unidas y la sociedad civil es insustituible. Estos actores, a menudo en primera línea, complementan y en ocasiones suplen las deficiencias estatales en protección y asistencia a las personas migrantes. Asimismo, existen casos positivos de acogida e integración en la región, que demuestran la viabilidad de un enfoque más humano. Argentina, con su marco legal inclusivo, México, con sus esfuerzos en el fortalecimiento del asilo, y Brasil, a través de iniciativas como la Operación Acogida para Migrantes Venezolanos, ofrecen valiosas lecciones y modelos de buenas prácticas. Sin embargo, el enfoque securitista, caracterizado por las militarizaciones de las fronteras y la criminalización de los migrantes, ha demostrado ser ineficaz y perjudicial. La urgente necesidad de un enfoque regional y humanitario que aborde las causas estructurales de la migración y priorice la protección de las personas se hace evidente. El diagnóstico es contundente. América Latina está migrando porque está herida. La desigualdad, la violencia y la fragilidad institucional son las causas profundas que impulsan este desplazamiento masivo. La solución, por tanto, no radica en la restricción fronteriza, sino en la sanación de estas heridas estructurales. Es por ello que se deben proponer políticas públicas orientadas a una migración digna, el fortalecimiento de los sistemas de asilo, la creación de vías legales y seguras, la regularización migratoria, la inversión en la integración socioeconómica, la lucha contra el racismo y la xenofobia y la protección especializada para grupos vulnerables. Crucialmente, se subraya la necesidad de cooperación regional sólida y el impulso del desarrollo sostenible en estos países de origen. Más allá de las políticas, es fundamental construir una cultura de paz, hospitalidad y derechos humanos como marco ético para el futuro. Esto implica reconocer al migrante como un sujeto de derechos y no como una amenaza, y revalorizar la diversidad como un activo para nuestras sociedades. La migración en su complejidad interpela profundamente el presente latinoamericano. Le dice a la región que sus democracias son frágiles y sus sistemas económicos son excluyentes. La confronta con sus propias contradicciones históricas de xenofobia, pero también le ofrece la oportunidad de reafirmar sus valores humanitarios y su compromiso con los derechos fundamentales. Es la manera en la que Latinoamérica responda a este desafío el que definirá el destino de estas personas. La gestión de la movilidad humana debe basarse en la dignidad y el respeto. Es nuestra responsabilidad construir un futuro donde ninguna vida sea considerada descartable. El diagnóstico es contundente. América Latina está migrando porque está herida. La desigualdad, la violencia y la fragilidad institucional son las causas profundas que impulsan este desplazamiento masivo. La solución, por tanto, no radica en la restricción fronteriza, sino en la sanación de estas heridas estructurales. Es por ello que se deben proponer políticas públicas orientadas a una migración digna, el fortalecimiento de los sistemas de asilo, la creación de vías legales y seguras, la regularización migratoria, la inversión en la integración socioeconómica, la lucha contra el racismo y la xenofobia y la protección especializada para grupos vulnerables. Crucialmente, se subraya la necesidad de cooperación regional sólida y el impulso del desarrollo sostenible en estos países de origen. Más allá de las políticas, es fundamental construir una cultura de paz, hospitalidad y derechos humanos como marco ético para el futuro. Esto implica reconocer al migrante como un sujeto de derechos y no como una amenaza, y revalorizar la diversidad como un activo para nuestras sociedades. La migración en su complejidad interpela profundamente el presente latinoamericano. Le dice a la región que sus democracias son frágiles y sus sistemas económicos son excluyentes. La confronta con sus propias contradicciones históricas de xenofobia, pero también le ofrece la oportunidad de reafirmar sus valores humanitarios y su compromiso con los derechos fundamentales. Es la manera en la que Latinoamérica responda a este desafío el que definirá el destino de estas personas. La gestión de la movilidad humana debe basarse en la dignidad y el respeto. Es nuestra responsabilidad construir un futuro donde ninguna vida sea considerada descartable.